Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». A él me refería cuando dije: «Después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel». Y Juan dio este testimonio: «He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios». Juan se refiere a Cristo mediante una expresión que conocemos muy bien, pero que siempre conviene profundizar. El Bautista, como verdadero heraldo del Mesías, lo presenta así: «He aquí al Cordero de Dios». Lo identifica gracias a una expresa revelación divina, no por cálculos o previsiones humanas. Como el mismo precursor lo afirma, él no lo conocía. Hay una sugestiva ignorancia en Juan Bautista. Es verdad que representa a todo el Antiguo Testamento y sus afirmaciones resumen el mensaje de los siglos que precedieron a Cristo. El Antiguo Testamento sí que conoce a Cristo, pero entre sombras, mediante figuras, veladamente, progresivamente. Es como si la nitidez de su presencia, la precisa identificación de sus rasgos, sin ser por completo ignorada, hubiera sido sólo vislumbrada con el paso de los siglos antiguos a través de edades pretéritas. Sólo cuando Cristo viene al mundo todo se aclara y se comprende el modo en que las alusiones más remotas cobran sentido. La, entre comillas, ignorancia del Bautista nos habla del Dios a quien, como dice el Evangelio de Juan, nadie ha visto jamás, pero que se ha revelado en Cristo, se ha dado a conocer en Jesucristo. El Dios invisible se ha hecho visible en la encarnación y el nacimiento. Ahora Juan los puede ver, otro de los verbos clave en este pasaje del Evangelio. Es el ver físico, ciertamente, pero es también un ver trascendente, un ver más hondo de lo que se advierte a primera vista. Porque Juan puede decir: «Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios». El Evangelio de Juan no narra la escena del bautismo del Señor, pero es claro que el texto de este domingo se refiere a ese acontecimiento. Nos muestra la raíz misma, el sentido profundo del bautismo. Juan ve acercarse a Cristo y alude a la manifestación trinitaria que allí tiene lugar como cumplimiento de lo anunciado. Porque el fundamento y sentido del bautismo del Señor es su carácter sacrificial, su dimensión redentora. Juan identifica a Jesús como Cordero de Dios, en quien alcanzan plena realización aquellas figuras precedentes y también subsiguientes, desde los primogénitos del rebaño de Abel hasta el Cordero Pascual, desde el Cordero que Dios proveería para el sacrificio de Abraham hasta todos los ofrecidos sacrificialmente en la antigua alianza, en el culto antiguo, desde el Cordero que reposa en paz total en Isaías hasta el mismo Isaías mostrándonos la enigmática imagen del Cordero silencioso, camino al sacrificio, figura del Mesías. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca, dice Isaías 53. O como el cordero de Jeremías, amenazado y condenado a la muerte por los enemigos de Dios, capítulo 11 del profeta Jeremías, también gran figura mesiánica. Están allí los apóstoles, ya en el Nuevo Testamento, como corderos en medio de lobos, o los fieles a quienes Pedro debe apacentar. Es el Cordero de Isaías cuyo sentido Felipe le explica al etíope que venía a Jerusalén como punto de partida para anunciar el Evangelio.
tal como lo relata el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo converge en el Cordero de Dios. El Cordero Pascual inmolado, como lo dice San Pablo, es su sangre preciosa, según la reafirmación de San Pedro en su primera carta. Hasta el fin de los tiempos, cuando el universo entero se postre ante el Cordero degollado pero de pie, Apocalipsis 14, tal como lo muestra este último libro de la revelación bíblica con singular énfasis e insistencia. El Cordero que vence todos los poderes del mal, el Cordero cuyo banquete de bodas eterno y glorioso se celebra en la Jerusalén celestial. Ese es el Cordero de Dios que padecerá la muerte para resurgir a la vida y darnos vida a nosotros. Juan da testimonio de que ese Cordero de Dios es el Hijo de Dios, es Dios mismo, asumiendo nuestra condición humana en todo menos en el pecado. Es el Hijo de Dios, el Verbo que existía junto al Padre, el Verbo de existencia eterna, permanente, inmutable, perfecta, el que es, según las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento, con mayúsculas, el nombre divino por excelencia. Ese es el Cordero que evidencia humildad, paciencia, mansedumbre en máximo grado. Cordero sacrificial, sangrante, que entrega su vida por la vida del mundo. Cordero paciente y humilde, Dios Todopoderoso, de cuya palabra depende el universo entero, el mundo de los hombres y de los ángeles, todo lo que existe, porque Él existe antes que todas las cosas y hace que las cosas existan. Resplandece acá la dimensión trinitaria de la salvación. Las tres divinas personas están en este testimonio de Juan. Hay alguien, con mayúsculas, que lo envió a bautizar para manifestar al Hijo de Dios. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. El Hijo revela al Padre y el Espíritu Santo que desciende se constituye en signo de la presencia del Hijo. Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. De esta manera el que no conocía se convierte en testimonio veraz. Yo lo he visto, dice. Juan contempla al Mesías con los ojos de la carne y con la mirada de la fe, y de lo que contempla da testimonio, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En el Antiguo Testamento, a pesar de persecuciones y desdichas, de amenazas y castigos, e incluso de la propia resistencia, Jeremías no puede callar. El amor de Dios lo consume, lo desborda, como él mismo lo atestigua, desde la profundidad de su alma, en uno de los pasajes más sublimes y poéticos de toda la Escritura, capítulo 20 del libro de Jeremías. Había en mi corazón algo así como un fuego ardiente, prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. Que ese fuego arda siempre en nuestra vida, para que se cumpla el profundísimo anhelo de Jesucristo. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Así lo vivió él, en primer lugar como arquetipo, como modelo perfecto. Así lo vivieron los profetas que lo precedieron. Así entregó su vida Juan Bautista, así lo vivieron los santos. Que ellos intercedan este don también para nosotros, y que el Cordero de Dios, sacrificado pero de pie, nos reciba un día en las mansiones eternas de la Jerusalén celestial, donde su luz nos iluminará para siempre.